Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal están? Solo déjenme presentarles ahí una cosa. Va. Hoy tenemos la conferencia del curso, ¿verdad? En este caso, es una conferencia basada, bueno, en Spring Boot, es más que todo usando Java, ¿verdad? Ya que la mayoría está utilizando, bueno, ya conoce Java, pues se va a estar utilizando Spring Boot, ¿verdad? Y se va a hacer énfasis en las REST APIs, ¿verdad? El tema que estamos viendo últimamente. Y buenas prácticas que deberíamos de utilizar para este tipo de aplicaciones, ¿verdad? El conferencista en este caso es Luis Barrera, es un compañero que ya es de cierre, ¿verdad? Que ya terminó los cursos de la carrera, entonces él ya y está trabajando, digámosle, de desarrollador full stack, entonces él ya tiene bastante experiencia en esto. Y sin más, le dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Mucho gusto poder estar hoy con ustedes acá y pues poderles compartir un poco de los conocimientos que pueda tener. Ahorita voy a presentar. Permítanme. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar acá con un poquito, bueno, primero que nada me presento un poquito más. Mi nombre, como ya lo dijo su compañero Diego Huite, pues yo soy Luz Ángel Barrera Velázquez y pues actualmente ya soy estudiante en de cierre de pensum, estoy elaborando mi EPS en el área de rectoría. Sin embargo, también antes de empezar mi EPS, fui auxiliar del curso de análisis y diseño de sistemas 2. Es un curso de noveno semestre. Y pues también, por si en algún momento quieren hacerme alguna consulta cuando lleguen a ese curso, tengan la total confianza de hacerlo, ¿verdad? Adicional a eso, también voy a dejar el enlace de mi repositorio al final de la conferencia. Solo si se me olvida, por favor, me lo recuerdan. Porque en ese repositorio tengo absolutamente todos los proyectos que yo he elaborado y pues los tengo públicos. Entonces de repente les pueda servir alguno por ahí para que lo puedan utilizar y sin ningún problema pues aplicar a su proyecto, ¿verdad? Poderse guiar o algo, pues ahí está. Me sentiría bastante cómodo y bastante orgulloso de que mis proyectos les sirvan a alguna otra persona que haga el curso. Bueno, entonces empezamos un poquito. Para empezar, pues vamos a ver lo que es REST o RESTful, que pues como sus siglas en inglés significan Representational State Transfer o RAIS, que es un estilo de arquitectura. Y en especial, ¿por qué entonces lo vamos a ver aquí con Spring Boot y por qué estoy dando REST? Entonces, porque Spring Boot se caracteriza como tal de ser un modelo vista controlado, ¿verdad? Implementar el modelo vista controlador. Entonces, como tal, es una buena práctica conocer un poco de cómo se compone la arquitectura de Spring Boot. En este caso, pues, REST es un estilo de arquitectura de software y que lo vamos a utilizar para aplicaciones digamos, de ámbito de web. Entonces, como tal, pues, perdón, voy a encender mi cámara para que me presente por si de repente me miran por ahí en la universidad, que a veces voy, con toda confianza pueden acercarse a preguntarme alguna cosa de algún curso, ¿verdad? Sin total confianza. Sigamos. Entonces, como bien les hablaba, la arquitectura REST se compone de una parte del servidor REST y la parte del cliente. Como tal, podemos estructurar que hay dos controles, una del lado del servidor y la otra del lado del cliente. Ahora bien, ¿por qué nosotros llamamos lo que es Spring Boot como modelo vista controlador? Básicamente es por digamos, las siglas de modelo vista controlador. Entonces, con esta
pequeña explicación. Lo que lo que voy a hacer ahorita va a ser explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que es el modelo se basa en modelar todo lo que nosotros vamos a hacer como almacenamiento. Es decir, acá van la representación de las tablas, la representación de las entidades, cómo vamos a manejar las columnas, las relaciones entre diferentes entidades o también llamadas tablas. Entonces, dicho esto, pues esto va a ser como que la capa de almacenamiento. Luego, después de esto, tenemos lo que es el controlador, que en el controlador lo que se basa es en poder manejar las diferentes peticiones que se manejan entre la vista y el modelo, que es lo que es la capa de datos. De esta manera podemos nosotros, digamos, estar eh, teniendo en esta parte la lógica del negocio. En la lógica del negocio, básicamente es lo que se estructura y lo que va requiriendo la empresa que está corriendo esta aplicación como tal, esta aplicación web, y por ende, pues aquí vamos a ir manejando esta, digamos, interacción entre la vista y el modelo. Ahora, el modelo como tal, cuando se trata de una aplicación de tipo REST, es decir, se va a hablar de un backend. Entonces, acá lo que nosotros tenemos en lo que es la vista es la estructura de lo que tenemos como, digamos, una representación de los datos. Es decir, el controlador viene, estamos hablando de esta parte de acá, viene y lo que hace, solo que yo creo que no pueden ver dónde estoy señalando, pero es de la parte de arriba, el segundo cuadrito, el que dice controller. Viene y se comunica recibe la petición, se comunica con el modelo, extrae los datos y él lo que va a hacer es que va a mover los datos y los va a crear en una estructura. Puede ser, en el caso de Spring Boot, lo podemos mostrar de diferentes maneras. Puede ser por medio de un XML, que es un archivo básicamente de etiquetas, y puede ser un archivo JSON. Me imagino que ustedes a estas alturas pues ya tuvieron que haber manejado por lo menos uno de esos dos, ¿verdad? Entonces, pues es parte de lo que se puede establecer de esta explicación de modelo de vista controlador. Después tenemos una network, esto es una red en la cual pues vamos a ver una comunicación entre el cliente y pues vamos a hacer unas consultas. Estas consultas se usa un protocolo que se llama HTTP o también denominado HTTPS, ¿ok? Y pues estas son, digamos, es la forma de comunicarse entre uno y otro. Puede ser localhost, puede ser un HTTPS con algún dominio, o puede ser también un HTTPS con alguna dirección de IP, que esto es comúnmente cuando no tenemos algún dominio y pues levantamos nuestro servidor en una máquina virtual y pues ahí podemos ir consultando este backend o esta API que nosotros tenemos en en una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, luego con esto ya tenemos una pequeña explicación de lo que es la arquitectura REST. Como tal es pues bastante sencilla, pero a veces tiende a confundir un poco de cómo funciona internamente, ¿verdad? Entonces, con base a esto, vamos a seguir. Entonces, tenemos un modelo REST. También este modelo, lo que nosotros vamos a hacer es que para facilitar, digamos, la representación de la base de datos dentro de Spring Boot, vamos a utilizar una herramienta llamada ORM. Por sus siglas en inglés, Object Relational Mapping o mapeo de objeto relacional. ¿A qué se debe esta herramienta? Es que se quiere establecer una relación entre la base de datos, que en este caso es de tipo relacional, porque yo ahorita estoy usando lo que es una base de datos Oracle, que es de SQL, y pues esta es por naturaleza, una base de datos de tipo relacional. Y pues aquí vamos a hacer el mapeo por medio de este ORM usando la herramienta Hibernate. Hibernate o Hibernate, como ustedes la quieran leer o como mejor se les quede. Esta, pues, básicamente es una naturaleza, es una
herramienta ORM que está disponible para Java y también para .NET. Pero en este caso lo vamos a usar con Java, ya que vamos a utilizar el framework denominado Spring Boot. Ahora bien, ¿qué es un framework? Ojo, es muy importante también, va a ser uno de los temas que ustedes ya se los dio Diego, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo van a ver más a detalle cuando lleguen a los cursos de análisis y diseño, especialmente 1 y 2, ¿verdad? Entonces, que van a ser los únicos dos que van a ver. Y entonces, bueno, ya no sé cómo está el nuevo pensum. Sí, pero bueno, ese es los cursos donde normalmente van a ir a ver estos temas de lo que son los frameworks. Entonces, ¿qué es un framework? De manera resumida, un framework es un marco de trabajo que compone todas las herramientas disponibles, trae librerías, trae, digamos, también ciertos adaptadores de red, traen también adaptadores que pueden ser modulables. ¿A qué me refiero con modulable? Con modulable me refiero a que ustedes pueden conectar una aplicación con otra sin ningún problema. Pueden hacer incluso diferentes conexiones para que se esta pues, pueda facilitar y no ser digamos, eh, un problema a la hora que pueda hacer consultas y que se genere concurrencia de peticiones. A ver, también, ¿qué es concurrencia? Concurrencia, vamos a otro término que también es denominado que cuando todos quieren entrar a un mismo lugar, por ejemplo, eso es aplicándolo a la vida real, o también aplicándolo, por ejemplo, puede ser cuando ustedes van en el tráfico y todos quieren acceder a la universidad, por ejemplo, del lado del periférico, ¿no? Entonces ahí están todos congestionándose y no pueden entrar, todos quieren entrar al mismo lugar y la entrada no se da abasto, ¿verdad? Entonces, esto es para que se den una idea de qué es una concurrencia, ¿no? Y pues tenemos también la concurrencia muy alta en aplicaciones que no están correctamente estructuradas o con una buena arquitectura de software, lo que puede causar es de que se ve afectada la alta disponibilidad. La alta disponibilidad puede ser interpretada también como que una aplicación siempre esté levantada, ¿no? Que también que sea robusta, que al momento de que se generen fallos, esta pueda o levantarse automáticamente y recuperarse de este fallo, o también que no, que simplemente nunca se caiga, sino que simplemente sepa manejar ese dato de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve el framework? El framework nos va a ayudar a manejar todas estas partes, modelo vista controlador, que es muy famoso Spring Boot, y como para modelar la base de datos en la capa de modelo, que es modelo vista controlador MVC, que es la capa M, vamos a usar Hibernate, que es un ORM para poder modelar nuestra base de datos. ¿Ok? También tenemos unas ciertas anotaciones, que es la herramienta que vamos a usar, que nos va a servir para modelar las diferentes entidades, digamos, es la manera de poder mapear nuestra base de datos en Java. Entonces, vamos a utilizar lo que es JPA. En JPA, pues hay diferentes anotaciones. ¿A qué se refiere con anotaciones? Más adelante lo van a ver ya en código, pero son las que se le anteponen un arroba y pues en estos vamos a ver diferentes, tales como entity, las que pueden ver ahí para ver lo que son las entidades, vamos a definir que esta clase va a representar a una entidad. Luego viene lo que es table, que esta nos va a servir, ponemos table y entre paréntesis el nombre de la tabla que va a ir apuntando esa entidad. Luego tenemos el ID, cuando bueno, eso es una buena práctica, ¿verdad? Manejar siempre un ID en una tabla para poder relacionarlo y que tenga un identificador único. Entonces, ese identificador único lo vamos a poner como una anotación que va a ser @id. Luego, generate value, que es para poder generar el valor autoincrementable del ID. También tenemos el transit, el column. El column especialmente lo vamos a usar porque
este nos va a servir para representar y mapear cada una de las columnas que tiene nuestra base de datos. Columnas, ¿a qué me refiero con columnas? Por ejemplo, cuando creamos una tabla, tenemos, alguien de aquí, por cierto, ¿ya vieron bases de datos? Si no, no me voy a entrar mucho detalle en eso, no. Ok. ¿Y alguien tiene un poco de conocimiento de base de datos? Ok. Bueno, estamos bastante bien, la mayoría, digamos. Ok. Entonces, tenemos esta, digamos, esta comparativa de lo que son la base de datos con cómo lo vamos a modelar en Java. Entonces, nuestras columnas como tal, cuando nosotros creamos una tabla, queremos ver, por ejemplo, vamos a manejar una entidad del tipo alumno. Vamos a manejar así este ejemplo. Alumno y vamos a crear diferentes atributos. Creo que ustedes ya vieron o están viendo lo que es programación orientada a objetos. Entonces, cuando nosotros vemos programación orientada a objetos, vamos a abstraer una entidad, ¿verdad? Entonces vamos a definir cómo, qué alumno que tiene, por ejemplo, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un correo, tiene, no sé, una nota, dependiendo cómo sea nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, vamos a definir cada uno de esos atributos como columnas en una base de datos, ¿ok? Entonces, con esto vamos a empezar a mapear, al igual que la notación de arroba table, la arroba column, vamos a poner entre paréntesis el nombre de la columna o el nombre, o como ustedes tal vez lo relacionan con programación orientada a objetos, con el nombre del atributo. Luego tenemos las relaciones, que eso lo van a ver más adelante. En este momento, pues si no han visto a detalle eh, bases de datos, tampoco los quiero abrumar con tanto contenido, ¿verdad? Entonces está el one-to-many, el many-to-one, el one-to-one y el many-to-many. Entonces, el one-to-many es de uno a muchos, ¿verdad? De uno a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Un alumno puede tener asignado diferentes cursos. Entonces, un alumno puede tener muchos cursos. Eso es de uno a muchos. Many to one puede ser un curso, puede tener muchos alumnos. Es al revés, ¿verdad? Y one to one es cuando, por ejemplo, un alumno, obviamente estamos hablando de un alumno, digamos un estudiante universitario, tiene su DPI, bueno, puede ser de primer ingreso, puede ser que no lo tenga, pero vamos a suponer que sí sean mayores de edad todos. Entonces, one to one, entonces puede ser que un alumno tiene un único DPI, entonces eso puede ser uno a uno, one to one. Y ahora, many to many, pues puede ser que muchos alumnos pertenecen a muchos cursos y pues cursos puede tener muchos alumnos, ¿verdad? Eso es más raro. Que la mayoría se maneja son las primeras dos, one to many y many to one. Entonces, esas son las que más me interesaría que ustedes se lleven como conocimiento ahorita después de esta conferencia. Ya saben un poquito de lo que son bases de datos, ya les dejé claro lo que son las columnas, que son, traduciéndolo a lo que ustedes saben, son los atributos de un objeto, y pues también las relaciones, al menos con que se aprendan las primeras dos, que son las que más se utilizan a lo largo de la carrera, pues veo que se les va a ir bastante bien. Entonces, digamos, entonces tomaremos en cuenta que vamos a usar una base de datos de tipo Oracle. En esta vamos a hacer diferentes tablas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a manejar para el ejemplo una sola tabla que se va a llamar de usuario, que esta es básicamente, va a tener un ID usuario, un nombre, una fecha de creación, un password y un email. También pues, definimos que nuestra primary key es el ID usuario. ¿Qué quiere decir con primary key? Cuando se hace una entidad, por ejemplo, sabemos que va a haber un identificador único. Entonces es una llave primaria. ¿Qué quiere decir? Que no se va a repetir en esa tabla en ningún momento. Y que esa llave primaria va a definir ese objeto, digamos, como único. No va a haber ningún otro que vaya a tener ese mismo número. Traduzco eso, ya que ustedes no han visto base de datos, traduzco eso a un ejemplo de la vida real, que puede ser que una persona solo le pertenece un único número de DPI.
O sea, si ustedes buscan, no sé, eh, número 23, no sé, este DPI le pertenece a Carlos, por ejemplo. Y ese Carlos, no va a haber ninguna otra persona que tenga el mismo número de Carlos. Entonces, a eso me refiero con este identificador único o también relacionado con una primary key. Entonces, sigamos. Tenemos una entidad. Cuando nosotros creamos una clase en Java y queremos decirle que esa clase va a representar a una entidad en una base de datos, usamos esta notación. La notación que básicamente pues, hace una, digamos, se, ¿cómo le podría explicar esto? O sea, hace referencia a que esa clase no va a ser una clase común, una clase de encapsulación de objeto como normalmente lo han manejado, sino que va a ser una entidad de la base de datos. Entonces ahí vamos a empezar a meter estos temas, ¿verdad? Estos temas de los mapeos de la base de datos. Ahora, acá aparece una librería, Javax. Javax es una librería que la verdad ya está deprecada. ¿Qué es deprecado? Quiere decir que todavía no se puede usar. Sí se puede usar porque todavía si uno con una versión de Java más bajita, pues también puede ser utilizada, pero Javax como tal ya es una librería bastante antigua. Entonces, a eso ahora creo que la mayoría de aquí no sabe qué es deprecado. Quiere decir que algo ya no se actualizó y tal vez en las versiones recientes va a dejar de existir o ya dejó de existir. En este caso, Javax ya no existe en las versiones más modernas. Entonces, ¿cuáles se usa ahora? Se usa la librería denominada Jakarta. Entonces, es otra diferente. Luego podemos observar aquí que vamos a tomar un usuario que va a ser serializable. Y pues esto, pues básicamente lo que hace es que utiliza una versión de un número serial al usuario, ¿verdad? Un identificador único de esa clase. Eso no lo voy a entrar mucho detalle porque lo puedo confundir bastante. Luego tenemos también la notación de table, la que estaba diciendo hace un rato. Entonces, si tenemos una tabla ya creada, tenemos aquí la tabla que tenemos aquí en el lado izquierdo, que es la del ejemplo que estábamos viendo al inicio, y pues como tal, la tabla se llama usuario. Como esta debe tener exactamente el mismo nombre, debemos especificar el mismo nombre en nuestra clase en Java. ¿Por qué? Porque si no lo especializamos así, automáticamente eh, no va a saber a qué tabla está apuntando. Aunque todos tengamos bien creada la tabla, está todo bien, pero si nosotros no ponemos aquí como es, como la creamos, automáticamente no va a funcionar. Entonces, eh, si la tabla tiene un guión bajo, la clase debe tener una mayúscula en vez del guión bajo. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto va a ser para las reglas de cómo ir nombrando las variables, por ejemplo, si lo creamos así como está aquí, ubicámonos en el cuadro izquierdo, donde dice fecha guión bajo creación. Acá crearíamos como fecha minúsculas, solo la C de creación mayúsculas sin el guión, creación. Bueno, entonces vamos a denominarlo por aquí. Sería algo así. Fecha, creación. De esta manera. Entonces, ahí lo dejé un poquito para que se puedan observar cómo es que lo van a poder interpretar. Ok, regresemos a la presentación. Ahí está. Bueno, entonces ahí más o menos van viendo cómo vamos a ir nombrando las nombres de las variables, ¿no? Entonces, aquí hay otros ejemplos que es lo que les hablaba, ejemplos de cómo nombrar una clase en JPA. Si nosotros tenemos una
digamos, aquí tenemos dos columnas. Una es el nombre de la tabla y el nombre de la clase en Java. Aquí como vamos a nombrar nuestra clase, si, digamos, el nombre de la tabla es usuario, todas minúsculas, en nuestra clase en Java solo la U mayúscula vamos a utilizar, usuario. Si están todas mayúsculas, acá también vamos a dejar solo la primera mayúscula. Si tenemos un guión bajo, vamos a utilizar tabla, siempre mayúscula, recordando que la primera mayúscula es en caso de, de nombre de, de la clase. Ojo con esto, ¿por qué? Esta sería la que les pasé, es un ejemplo de cómo nombraríamos una columna, pero si fecha de creación fuera una tabla, por ejemplo, lo que haríamos es nombrar la clase como fecha creación. Esto solo si la clase, la tabla se llamará fecha creación. Sí. Entonces, sigamos para que no quede esa confusión. Mi mouse me quiere abandonar. Ahí está, va. Sigamos. Entonces, aquí tenemos que si siempre que esté un guión bajo, ese lo vamos a eliminar. Y en lugar de utilizar ese guión bajo, siempre la primera letra después de ese guión va a ser mayúscula. Y todo junto. Esa va a ser nuestra regla. Eso es resumido, ¿verdad? Entonces, tenemos también la anotación de @id. Anotación de @id indica cuál es nuestra llave primaria de nuestra tabla. Eso en Java. Entonces, cuando nosotros tenemos una llave primaria en nuestra tabla, aquí en Java la vamos a poner con un @id. Eh, Esto siempre y cuando pues, la tabla no sea una llave compuesta, ¿verdad? Que eso no voy a entrar a detalle porque los voy a confundir más. Y pues se hace algunas otras anotaciones que la verdad ahorita no las vamos a usar. Entonces, vamos a seguir. Tenemos aquí, por ejemplo, para la tabla que habíamos llamado anteriormente, en el ejemplo que es esta de acá, aquí está a la izquierda, tenemos que cuando tenemos un ID, lo que podemos hacer es que identificamos cuál es nuestra llave primaria. Nuestra llave primaria, en nuestra tabla, la llave primaria es ID usuario. Entonces lo creamos aquí. Obsérvese que cuando estamos identificando, haciendo la respectiva encapsulación por poner en énfasis de lo que ustedes saben de programación orientada a objetos, el pilar de encapsulación que nosotros vamos a hacer es extraer todos los atributos, vamos a ir a encapsularlos, ¿verdad? Vamos a hacerlos de tipo privado y pues lo vamos a hacer con getIs y setters. Entonces, con esto lo primero que hacemos es crear una variable tipo private de tipo integer y pues vamos a asignarle ID usuario. Acá se va a llamar exactamente así como lo que vamos aquí, va a ser todo minúscula y vamos a ir respetando lo que es el uso de mayúsculas dependiendo de los guiones, por ejemplo, los guiones bajos. Definimos que con la anotación primera que es @id, definimos que es nuestra llave primaria, luego @column, definimos que la columna que va a ir a referenciar esa variable va a ser la que se llame ID usuario, todas mayúsculas. Y pues va a ser guardada en la variable de tipo privada, de tipo íntegra, ID usuario. Entonces, vamos a ver ahí siguiente. La columna pues es el atributo, es la anotación que sirve para mapear el nombre de un atributo en base de datos. En base de datos le llamamos columna, no atributo. En programación orientada a objetos sí lo llamamos como atributo. Entonces vamos a tener ahí una pequeña, digamos, una interpretación de esto, ¿verdad? Entonces, también tenemos aquí cómo vamos a ir nombrando las variables. Esto es diferente. Las variables las vamos a ir nombrando así como está aquí. Si todo minúscula, pues vamos a poner todo minúscula. Si está, no sé, cualquier otra diferente de cómo se llame en la tabla,
va a ser toda minúscula. Toda mayúscula, también toda minúscula. Y si tenemos una, por ejemplo, el cuarto ejemplo, que es fecha guión bajo creación, como es un atributo, no es clase, ojo, clase siempre se inicia con mayúscula, pero en este, como es un atributo, la primera minúscula, y al momento de llegar a poner el guión bajo, ese no se pone, y se pone en mayúscula la siguiente literal que sigue después del guión bajo, que es la C, creación, fecha y mayúscula, creación. Entonces, así lo vamos a manejar sin importar que cómo esté en el uso de la mayúscula en el campo de la tabla o en el nombre de la columna, siempre lo vamos a manejar con iniciales minúsculas, todo se inicia en minúscula y al momento de llegar al guión bajo, se elimina el guión bajo y se pone mayúscula en el primer carácter después del guión bajo. Entonces, acá podemos ver un resumen de todo, cómo vamos a ir mapeando cada uno. El ID usuario, vamos a crear con el respectivo ID que representa que es una llave primaria, el nombre de la columna ID usuario, como podemos observar, este ya es una variable, pues ya va a tener un ID usuario, todo minúscula, porque no hay ni un guión bajo. Luego tenemos arroba column con el nombre de nombre, porque así se llama en la base de datos. Y pues también como es una variable toda minúscula y no tiene ningún guión bajo. Aquí viene lo que quiero dejar claro con respecto a la creación. Aquí tenemos arroba column, que es la anotación, que va a tener un nombre de fecha creación. Acá va a venir lo que es cómo vamos a nombrar nuestra variable. Va a ser, como es una variable, no es una clase, ojo, es una variable. Entonces, el primer carácter va a ser minúscula. Fecha, en vez del guión bajo, vamos a poner la C mayúscula, creación. Acá dentro de la anotación column sí lo vamos a colocar así como está en la base de datos, así la vamos a colocar aquí con su guión bajo, porque si no, no vas a ver qué atributo ir a traer, qué columna ir a traer a la base de datos. Luego tenemos también la de password, todas mayúsculas, pues todas minúsculas, vamos a guardar la variable, y pues email también, todas minúsculas. Ok, después de tener estas variables, pues lo que vamos a hacer es una buena práctica de programación. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando ya hayamos creado todas las variables, pues vamos a crear sus respectivos getter y setters para hacer una correcta encapsulación del objeto que estamos mapeando, que en realidad es una entidad de la base de datos. O sea, vamos a convertir una entidad de base de datos a un objeto en Java y lo vamos a encapsular. ¿Ya? Primero lo abstraemos y después lo encapsulamos. Entonces, de ahí vamos a empezar a hacer lo que es el controlador REST, que es lo que vamos a ir a hacer en Spring Boot. Esto, la verdad es que no vamos a entrar en mucho detalle porque por eso traigo un ejemplo y si no, no nos va a dar tiempo, nos queda una hora. Entonces, a ver qué tal. Entonces, tenemos diferentes tipos de objetos que vamos a ir creando en el controlador REST. Entre esos va a ser un repositorio, que va a ser el que nos va a ver un poquito de cómo vamos a ir a traer nos va a servir como puente, como comunicador para la base de datos y nuestra clase como tal. Luego vamos a ver lo que es el JPA, que es lo que nos sirve para poder traer los diferentes digamos, lo que ya mapeamos, lo que ya encapsulamos, lo que abstraímos de que identificamos los nombres de la tabla, lo pusimos como entidad, identificamos lo que son los atributos o nombres de columnas y después ya los encapsulamos. Después, aquí les voy a enseñar un truquito que tal vez no lo han visto, pero aquí se maneja un poquito diferente. Ahora no sé cómo manejan ustedes Java, no sé si han programado en Java ustedes. Ya pueden solo con unos. Ok. Entonces,
Si hay unos ID con los que se programan Java, que por ejemplo pueden ustedes seleccionar todos los atributos y poder darle refactor y generate getters y setters. Entonces ahí les genera automáticamente todos los getters y setters. Pero hay otra librería que se llama Lombok, que esta lo que hace es ya no tener que tener esos getters y setters como código, pero sí existen, ya los se pueden utilizar afuera sin necesidad de poder de tener creado todos los getters y setters. Entonces, vamos a ver ya en el ejemplo. Tenemos uno, por ejemplo, ya tenemos un ejemplo de repositorio en Spring, el cual pues ya tenemos creado el repositorio, como lo nombramos, en este caso es de usuario repositorio, y pues vamos a crear una interfaz que va a extender de JPA, y pues en este vas a manejar lo que es el usuario y va a ser el tipo serializable. En este caso, serializable no, vamos a utilizar como una, una como el ID es nuestro identificador único y ese ID es de tipo integer, pues vamos a recibir en nuestro repositorio de JPA un integer. Entonces, acá tenemos que va a devolver una lista de usuarios y vamos a solo a consultar PIN by password and email y vamos a pasar los dos parámetros. Esto es lo que nos ahorra lo que es el repositorio. En vez de utilizar select, por ejemplo, no, bueno, o el select, o el select asterisco, en vez de usar una consulta SQL tradicional, where ID es igual a ID usuario, a password, no sé, hay diferentes tipos de validaciones que pueden generar por medio de una consulta tradicional SQL. En este caso vamos a usar PIN by password and email. Entonces, vamos a poder ver que este nos va a facilitar ya no tener que estar usando las consultas de queries nativos. Entonces, eh, es un query. Es un query, es como por ejemplo lo que les voy a enseñar más adelantito, que va a ser la instrucción para crear nuestra tabla en la base de datos. Eso no se preocupen ahorita, en el ejemplo lo van a ver. Entonces, luego de esto, pues ya tenemos nuestro repositorio creado y vamos a ver una pista en REST. En REST no, la vamos a manejar con los diferentes verbos HTTP, que es el get, post, delete y el put, ¿verdad? Esos son los verbos HTTP. Estos nos van a servir para obtener, para crear, que va a ser el post. El delete va a ser para eliminar, básicamente, valga la redundancia, solo que en inglés. Y el put va a servir para actualizar. Entonces, también va a estar fácil ejemplos, que no de tiempo. Y pues aquí tenemos algunas otras etiquetas básicas que se van a utilizar durante la creación del servicio en Spring. Tenemos REST Controller para especificar que nuestra clase va a ser el controlador de nuestra REST API. Y pues también tenemos el REST Mapping, que el REST Mapping lo que nos va a hacer es que va a mapear pues lo que es todas las entidades, ¿no? El cross origin, que va a ser cuando nosotros queremos conectar nuestro backend a un frontend y permitir las consultas de cualquier origen. Entonces, con eso, no sé si de repente han tenido problemas. Yo creo que ahora en IPC1 ya ven un poco de programación web, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, ahí me comentaron unos auxiliares que fueron compañeros míos que en IPC1 ya miran un poco de programación web. Entonces, más de alguno le tuvo que haber dado algún problema de course origin. Entonces, el cross origin lo que nos va a hacer es permitir consultas de cualquier referencia y pues ya no va a tener ese problema de course. Entonces le va a decir, mira, ya no te preocupes por dónde te consulten, solo responde. Algo así va a ser el uso de esta notación. El AutoWire, que va a ser para que no se creen redundancias, el get mapping
Está el get mapping, el post mapping, el delete y el put mapping. Entonces, todos estos nos van a servir para poder estructurar nuestros diferentes verbos HTTP. Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna duda? Proyecto un poquito ahí. Si no, el silencio quiere decir que todo está bien. Ok, ok, veo que todo está bien. Entonces, digamos, luego que tenemos este ejemplo de acá, podemos ver que ya podemos, el REST controller, pues ya va a definir que nosotros aquí esta clase lo vamos a utilizar para un controlador de servicios REST. El request, voy a pasar un poco más rápido ustedes porque no va a dar nada de tiempo. Es una etiqueta de la clase para indicar a que la ruta se puede acceder. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, en la imagen, dice request mapping y está entre paréntesis usuario. Es decir, si nosotros ponemos, ustedes ya vieron, solo me confirman ustedes para no estar hablando en chino un poco aquí. Ustedes ya vieron programación web en IPC1, me imagino. O sea, lo pusieron a programar aunque sea una página sencillita. Eh, no, rayos. Pero bueno, entonces, cuando ustedes van a consultar una página web o un backend en este caso, pues ustedes lo hacen por medio del localhost. Entonces, localhost, dos puntos, el puerto y diagonal. Pues, en este caso, nosotros vamos a referir que todas las que le pongan diagonal usuario va a apuntar a esta clase. Entonces, el cross origin ahorita no es necesario porque no lo vamos a conectar a un frontend. Entonces, pues ahí se va a quedar. Luego tenemos el cross origin, que es la que le habíamos escrito, que es para que no tener el error de course. ¿no? Tenemos el auto-wider, que es para generar una instancia de clase sin necesidad de hacer un new. Y pues de esta forma, pues ya no tenemos una redundancia ahí, ¿verdad? Cómo se miran nuestros servicios, así vamos a crear los servicios, nuevamente. Y pues aquí vamos a dejar de momento lo que es la teoría. Vamos a ir a la parte práctica. Entonces vamos a ir a presentar otra cosa. Voy a hacer unas cosas aquí ustedes, no quiero que pasen accidentes. Vamos a presentar otra cosa. A ver qué tal si nos da tiempo. Si no, al final pues voy a presentar el ejemplo que ya tengo aquí preparado. Que no quiero que nos vaya a causar problema eso. Tenemos acá entonces pantalla completa. Vamos a presentar la pantalla 1. Ok, ya está aquí. Voy a presentar pantalla completa porque aquí hay diferentes ventanas emergentes y si no, pues no se van a ver. Ok, pensé que era una duda, es asistencia nomás. Ya pusieron su asistencia por si alguien se les olvida a ustedes porque su servidor aquí ya se le ha olvidado poner su asistencia cuando habían conferencias, entonces ahí recordatorio. Bueno, iniciamos primero que nada para correr Spring Boot, pues yo estoy usando lo que es Eclipse, Eclipse for Spring Boot. Eso lo pueden ustedes descargar desde su página oficial y pues instalarlo y sin ningún problema pues va a crear. En lo que se descarga comúnmente es un archivo y ustedes lo descomprimen y les queda una carpetita, algo así. En pues ya tienen aquí todo lo que es eh, su carpeta Spring Boot y van a poder utilizar acá el ejecutable. Una vez que corran el ejecutable, pues aquí les aparece ya la interfaz, el IDE, como le llaman, Spring Tool for Eclipse, así se llama. Y pues vamos a ir aquí a File, New, le vamos a dar a crear un nuevo proyecto. Aquí va a crear una ventana emergente, que es esta de acá, por eso estoy presionando pantalla completa. Y pues seleccionamos Spring Started Project. Ok, así es en asistencia. Spring Starter Project. Le dan en siguiente y acá van a ir a definir diferentes nombres de cómo le van a colocar a su proyecto. En este caso va a ser
se va a llamar conferencia. Acá, vamos a poner acá todo el nombre del paquete. Todo aquí donde pues, puedan ustedes cambiar nombres, pues lo ponen dependiendo del nombre que le hayan puesto, es una recomendación. Y pues vamos, aquí diferentes. En nuestro caso vamos a utilizar Maven para manejar lo que son los paquetes, lo que son las librerías. La versión de Java va a depender de cuál tienen ustedes instaladas del JDK. Y pues en este caso yo tengo instalada el JDK versión 21, que va a ser de Java, y pues vamos a usar PyClimCar. Entonces, una vez teniendo esto configurado, pues entonces no tiene mayor ciencia. Vamos a proceder al siguiente paso, que va a ser definir qué vamos a querer en nuestro proyecto de Spring Boot. Acá nosotros podemos ver diferentes librerías que nos ofrece Spring Boot. Por eso es un framework, es un marco de trabajo que nos ofrece un paquete de librerías en el cual nosotros podemos trabajar sin tener que ir a importar una a una, ¿verdad? Entonces, acá nos ofrece este paquete completo en el cual podemos ya de una vez ir instalando lo que nosotros vamos a necesitar. Vamos a necesitar H2 Database y Spring JPA, que es lo que lo que les denominé que vamos a utilizar como eh, nuestro ORM. Vamos a permitir esto lo que vamos a usar base de datos MySQL. En este caso no, pero porque va a ser SQL de Oracle. Entonces, pues lo vamos a utilizar por lo que es el Oracle Driver, que es este de acá. Entonces, luego tenemos Spring Web para hacer nuestra aplicación RESTful. Y aquí está usando Spring MVC, modelo vista controlador, lo que vimos a un inicio. Vamos a ver este Spring Boot DevTools. ¿Qué es este? Este no es obligatorio que ustedes lo usen, pero en mi experiencia se los recomiendo. ¿Para qué sirve? Spring Boot DevTools sirven para poder ustedes desarrollar una aplicación que está, digamos, en prueba. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes finalizan su aplicación, la corren. Si corre, ustedes lo único que hacen es guardar los cambios y tienen que reiniciar la aplicación. En vez de darle detener, volver a encender para que se reinicie, lo que hace DevTools es que esto lo hace automáticamente. Cada vez que usted que detecte un cambio, lo va como que a refrescar, guardar los cambios, bajar el servidor, volver a levantar automáticamente. Entonces, muy recomendado, ahorra tiempo y ahorra dolor de cabeza que a veces ustedes dan guardar y dicen, pero ¿por qué no aplica los cambios? Y nunca reiniciaron el servidor, ¿verdad? Por esto pasa. Entonces, ya una vez que teniendo esto, le damos en siguiente y nos da la base URL y full URL, le damos finalizar y acá va a empezar a crear. Por aquí tiene que aparecer. Aquí está, conferencia. Esperamos a que se cree. Aquí va a aparecer todo las diferentes carpetas que nosotros tenemos. Acá algunas que tal vez nos van a servir así, digamos, bastante ahorita. Bueno, no nos van a servir directamente, pero es importante que ustedes las aprendan. El POM.xml, acá en lo que va a especificar van a ser todas las dependencias de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir dependencia? Quiere decir con las librerías que va a utilizar nuestro proyecto para poder funcionar bien. Acá van a ir escritas, es decir, como que cuando ustedes van a hacer no sé, eh, algún trabajo, hay a un tu cuate y le digo, mira vos, puedes hacerme la tarea, ¿verdad? Pero para poder hacer la tarea, tenés que hacer tal y tal cosa. Entonces, esta es nuestra dependencia, ¿no? Nuestras condiciones, qué necesito para poder funcionar y hacerte la tarea, algo así es de lo que quiere decir dependencia. Algunos pues ya se puedan familiarizar un poquito con eso. Entonces, tenemos estas dependencias, este es nuestro archivito que nos va a servir cuando nosotros queremos instalar otra dependencia, que más adelante, si nos da tiempo, lo vamos a hacer. Y pues ya tenemos todo lo que son acá las dependencias. Luego tenemos acá otro que nos va a servir, que va a ser el que está en src main resource, que este es el application.properties. Acá vamos a
a ver todas las propiedades que nos va a seguir nuestro proyecto. Entonces, acá vamos a ir a configurar lo que es la conexión para nuestra base de datos. Bueno, una vez creado nuestro proyecto, ya tenemos acá esta parte. Nosotros vamos a ir, primero que nada, tenemos que tener una base de datos. Esta conferencia como tal no es de base de datos, pues no lo vamos a tener demasiado. Entonces, como tal, nosotros vamos a crear una pequeña tabla que se va a referir como alumnos. Va a referir bastantes alumnos, pero la tabla se llama alumno en singular. Esa es una regla que les van a dar cuando lleguen el curso de base de datos 1, que el nombre de las tablas no debe ser plural, pues debe ser así, singular. Entonces, voy a pasar ahí en el chat el comandito. Este es el query para crear una tablita. Query. Bueno, entonces ya una vez creada, pues yo ya no la creo porque si la doy ahorita ejecutar este query, pues va a decir que este nombre ya lo están utilizando un objeto existente porque ya creé la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a actualizar acá. Como pueden ver, ya está creada aquí la tabla alumno. Ahorita no tiene ningún dato, no hay ningún dato acá, y columnas, pues están estas columnas con estas características, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Ya teniendo nuestra tabla creada y nuestra base de datos ya lista, digamos, vamos a ir a empezar. Primero que nada, vamos a abstraer la entidad de la base de datos que acabamos de crear, que es alumno. Para esto vamos a crear una clase, perdón, primero vamos a crear un paquete. Como buena práctica de programación, se recomienda poder estructurar nuestro proyecto en diferentes paquetes, dependiendo de lo que vayamos a ir programando. En este caso, queremos, digamos, abstraer una clase, pues vamos a crear un paquete que va a ir guardando todo lo que son las entidades. Entonces va a ser el punto entity. En este paquete van a ir todas las entidades. Dentro de este paquete vamos a crear una clase que se va a llamar clase, que se va a llamar alumno. Ojo, aquí usamos la primera regla, que si la tabla tiene nombre toda minúscula, como bien podrán observar en el comando que pasé en el chat, la tabla se llama alumno toda minúscula. Para crear la clase siempre se debe colocar la primera mayúscula. Entonces, siguiendo este mismo patrón, siguiendo la regla, nuestra clase alumno con A mayúscula. Finalizamos, ya no tocan nada más. Lo primero que vamos a hacer es que vamos, como buena práctica también, vamos a hacer nuestra clase serializable. Implements. Hay un tip. Cuando ustedes no sepan qué escribir acá, normalmente aparece, cuando ustedes empiezan a escribir, pasa esto. Implements. Y está malo, ¿verdad? No lo escribieron como es. Entonces, para que les vaya haciendo recomendaciones el IDE, lo que hacen ustedes es implement y presionan control espacio. Ya les hace la recomendación de que lo que va a escribir ahí, implements, control espacio, serializable, es de java.io, esa es la librería. Cuando ustedes lo hacen haciéndolo con espacio, automáticamente reconoce la librería de donde viene y hace la importación automática, sin ustedes tener que hacer esta importación manualmente. Entonces, por eso trae beneficio poder hacer esa herramienta que ya incluye el IDE para predecir qué es lo que ustedes quieren poner ahí. Acá sugiere que hay una alerta. Como alumno, como tal, estamos usando una versión serializable, pero no hay un ID de esa clase. Entonces, vamos a generar uno, vamos a agarrar la segunda opción que aparece en el warning y pues ya va a generar automáticamente. Eso ustedes no se tienen que preocupar porque normalmente lo que hacen es que ustedes escriben este código al azar o así manualmente, pero no es recomendable, mejor así que el mismo IDE se encargue de eso y ya eso le dan guardar y automáticamente quita el warning. Entonces, ya después de esto, lo que vamos a hacer es ir a abstraer todos los datos de nuestra entidad de la base de datos.
Para esto, pues vamos a poner acá lo que es eh, las diferentes variables private, integer, 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 y va a ser el ID como lleva guión bajo alumno, por ejemplo. Vamos a verificar acá ID alumno con guión bajo, entonces todas minúsculas, y cuando después de un guión bajo, pues la siguiente es mayúscula. Aquí está. Empieza con minúscula, cuando después del guión bajo, la mayúscula, y se elimina el, el guión bajo. Y así vamos a ir nombrando cada una de las columnas de la base de datos o atributos, como ustedes lo quieran llamar ahorita. String, y vamos a este se va a llamar nombre. Tenemos otro que se va a llamar, más a lo más, lo vayan viendo ustedes poco aquí, apellido, rate, eh, este va a ser tipo integer, edad y private, string, correo. Ok, hasta ahorita todos están aquí ya, y lo único que hice fue el nombre de cada una de las columnas de nuestra base de datos, lo fui a traer y lo puse acá. Entonces, ahora que viene, vamos a hacer todas las anotaciones para indicar que estamos haciendo referencia a una entidad de una base de datos. Entonces, como primer punto, vamos a especificar que este es una entidad con las anotaciones que vimos en la presentación. Entity. Acá está la primera aplicación de unos cambios que yo les dije que se hacía en la presentación. En la presentación usaban una librería deprecada, es decir, que ya dejó de existir o que en ese entonces existía, pero ya va a dejar de existir o ya va a ser vulnerable y ya no es recomendable usarla, que era Javax, con X al final, Javax. Entonces, ahora se usa la que es Jakarta, y es la primerita que se tiene acá. Le damos Enter y automáticamente hace. Seguimos con Table de Yakarta también. Y acá adentro vamos a especificar el nombre de nuestra tabla. En este caso, pues para ustedes no tener errores, pues vienen y copian aquí mejor directamente cómo se llama la tabla. Y ya, para no tener ahí problemas de que no, un teclazo mal, ¿verdad? Y le ponen a alumno y te cambian la N y la M y todo está bien, ¿verdad? Y pasas esas cuestiones. Acá de momento vamos a dejar así. Ok, luego tenemos aquí las diferentes atributos de esta entidad y pues vamos a denominar que el primero ID alumno es nuestro identificador, nuestra llave primaria. Entonces va a ir la anotación de ID. Luego tenemos el generate value, que es para generar el auto incrementable, es decir, que automáticamente al ingresar un nuevo alumno ya va a ir, una vez implementando este auto incrementable, ya va a ser el primer alumno que se inserte va a ser con el ID1, luego el siguiente con el ID2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿verdad? Entonces dentro vamos a usar una estrategia que va a ser tipo generate type punto identity. Va a ser identidad, es decir, no se puede repetir. ¿Okay? Bueno, y después vamos a especificar a qué columna va a hacer referencia esta, este atributo, a qué columna va a hacer referencia en la base de datos. Entonces acá sí usamos la anotación column, que también vimos en la presentación. Esta se va a llamar nombre y acá adentro vamos a ir a traer el nombre del atributo. Yo les recomiendo siempre copiar y pegar de la base de datos, si no después no les va a coincidir. Y para evitar ese problema, pues lo hacemos así. Vamos con la siguiente, que este ya es más fácil porque todo eso se lo puse a la primera solamente porque es el ID, el identificador único,
es esta notación. Y esta la lógica para generar el otro incrementable, que va a ir aumentando en uno el ID. Y pues también tenemos que vamos a especificar que esta variable va a hacer referencia a la columna y alumno. Hacemos lo mismo acá. Acá ya se va a ir más rápido porque solo tenemos esa única notación. Name, y esta va a hacer referencia a nombre. Igual podemos hacer mejor para ir más seguros. Me faltó el igual. Nombre. Y lo mismo hacemos para los demás. Vamos a hacer ahí. Column, name, igual. Vamos a tomar el siguiente para no confundirnos. ¿Por qué le digo para no confundirnos? Porque solo con que escriban mal eso ya no coincide, ya da error, ¿verdad? Entonces, preferible ir a lo seguro. Y por último, y vamos a ir siempre. Está bastante simple, pero les recomiendo, es una buena práctica siempre copiar y pegar de ahí porque así no hay ninguna diferencia. Aquí hay dos opciones. Una, utilizar esta librería de Longbook para hacer la encapsulación, digamos, automáticamente de lo que son los queries y sedes, pero ahorita no la vamos a usar todavía. Vamos a ver si da tiempo, les enseño cómo implementar Longbook acá para hacer un poquito nuestro código más fácil de entender, ¿no? Entonces ya no va a haber tantísimas líneas de código acá, sino que solo van a haber 35 más más la anotación que se tiene que hacer aquí arriba, 36 líneas. Y eso es todo, ya no van a tener que hacer los queries ustedes. Cuando ustedes están en un IDE que es para el lenguaje en el que ustedes están programando, en este caso Java, podemos hacer lo siguiente. Podemos seleccionar los atributos que nosotros queramos y le damos clic derecho y vamos a ver. Es en Source, aquí es en Source y se van a Generate Getters and Setters, aquí está. Dan clic y acá están todos los atributos que nosotros acabamos de crear. En este caso, pues, la serie de la clase no nos va a interesar. Entonces vamos a marcar apellido, necesitamos correo, edad, ID de alumno y nombre. Acá, ¿dónde lo vamos a ir a poner después de? Dice after. Y vamos a poner después de correo. Vamos a poner que después de correo lo ponga. Y listo. Vamos a poner aquí generate. Automáticamente aquí hace los getters y setters sin que ustedes los tengan que programar así como decimos en la universidad, a patita, todo, así, poco a poco. Entonces acá lo hace automáticamente. Son pequeños trucos ahí. Entonces ya tenemos lista nuestra entidad para poderla ya hacer referencia a esa base, a esta tabla que creamos de datos. Entonces, ya teniendo listo eso, vamos a crear otro paquete, que este paquete ahora nos va a servir para lo que es el repositorio. Punto repository. Generamos, permítanme, quiero ver si me alguna. Me están escribiendo acá. No, no hay, pensé que hubiera algún aviso, tal vez se me fue el internet o algo y me están avisando. Bueno, vamos aquí dentro de esto, vamos a crear una interfaz. Esta es un poquito diferente. Interfaz que se va a llamar, como es digamos, una interfaz que parecida a la clase, pues vamos a utilizar lo que es siempre la misma nomenclatura, ¿no? Cuando nosotros llamamos una clase, la primera mayúscula, pues aquí también, y vamos a crearlo, pueden ponerle student repository, o pueden colocarle alumno repository, en mi caso, pues,
en el trabajo me lo piden como los repositorios se hacen con Span English, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí student repository dentro del paquete repository que se acaba de crear. Ok, ya que lo tenemos. Como primero vamos a extender, y es otro pilar de la programación orientada a objetos, que es la herencia, y esto va a heredar de JPA, es JPA repository. Acá nos pide dos elementos. En el primero, pues vamos a generar un repositorio de qué objetos. Pues va a ser de los objetos tipo alumno. Esa va a ser la entidad que vamos a estar manejando. ¿Vieron? Como ya tengo el con control espacio me hace la sugerencia de alumno, de una vez le importa ya entity.alumno, ya estoy haciendo referencia a este paquete y a esta clase que está dentro de ese paquete. Acá no vamos a manejar como tal un ID, sino que va a ser un integer. Integer. Acá ustedes pueden empezar a hacer diferentes métodos, ¿verdad? Digamos, ayudar para no tener que hacer query nativos. En este caso no lo vamos a hacer así, pues ya tenemos aquí digamos, una interfaz y nosotros la vamos a ir a llamar desde nuestro controlador, que va a ser el siguiente repositorio, el siguiente archivo que vamos a hacer. Acá solo nos hizo falta ahora la parte de anotaciones. Las anotaciones que vamos a utilizar va a ser el de repository, y acá, entre paréntesis, vamos a especificar cómo se va a llamar. Y en este caso, student repository. ¿Ok? Y con esto es lo único que tenemos que hacer acá. Ya aquí creamos el puente, ya no hay problema, ya lo tenemos aquí. Y pues ya tenemos, vamos a manejar un repositorio de tipo alumnos y va a ser manejado por Integer. ¿Por qué de Integer? Porque en alumnos estamos manejando un identificador único de tipo Integer. Entonces aquí lo tenemos. ¿Ok? Por último, vamos a hacer ya nuestro servicio, nuestro controlador. Entonces, nuevo, vamos a crear un nuevo paquete que este se llama .ws, Web Service. Finish. Dentro de ese paquete vamos a crear una clase que se va a llamar eh, Student Service. Finish. Y acá pues ya vamos a empezar a programar los diferentes endpoints. Endpoint le llaman a lo que a donde nuestro frontend o nuestro eh, digamos, el servicio que va a ir a consultar nuestro backend va a ir a consultar cierta información endpoint. A ese punto va a ir. Entonces, vamos a utilizar lo que es las anotaciones. Primero vamos a decirle que este es un REST controller. A las anotaciones que vimos en la presentación también. Y aquí va a ser donde nuestra clase que va a ir ser como el controlador de nuestra app. Entonces, request para esta para que, perdón, request mapping también de Spring Boot Web, y acá va a ser para que todas las consultas que vengan a estudiantes vengan a consultar a esta clase. Vamos a usar el AutoWire para no utilizar la importación con new. AutoWire. Eh, sí, ojalá. Vamos a ver una cuestión. Sí, ojalá bien. Entonces, el AutoWire nos va a servir para eso, para no tener que hacer la llamada de la creación del objeto con new. Y student Student Repository. Aquí vamos a llamar a nuestro repositorio, la interfaz que creamos en el otro paquete. ¿Cómo lo vamos a llamar? Aquí podemos llamarlo como se nos antoje, pero de preferencia, pues llámenlo más o menos, puede ser Student Repository,
O pues puede ser también, yo prefiero llamarlo así de una forma más abreviada, SR, Student Repository. Solo las dos. Entonces, ahí ya lo tenemos. Hasta ahí ya tenemos, empezamos a estructurar nuestro repositorio y empezamos pues, a llamar nuestro repositorio y empezar a crear que todas las consultas que vengan con el endpoint, pues con la dirección o con la ruta, la ruta, vengan de estudiante, vengan a esta clase. No se vayan a otro lado, no que vengan a esta clase. Ahora vamos a crear nuestro primer verbo HTTP. ¿Por qué le llaman verbo HTTP? Luego lo vamos a ver. Va a ser la anotación get mapping. Con este get mapping, pues ya tenemos acá nuestra primera anotación, pues ya hizo la importación automática, que es siempre de Spring Framework Web, que es las que seleccioné al momento de crear el repositorio. Entonces, eso lo hace automáticamente. Acá en este vamos a especificar que va a ser path. El path va a ser la ruta o digamos donde nosotros vamos a ir a especificar que va a ir a consultar a ese servicio y pues vamos a poner que este endpoint se va a llamar todos, ¿verdad? Todos pueden decir estudiantes o todos estudiantes. Pueden ustedes poner lo que ustedes quieran. En este caso solo lo voy a llamar como todos, ¿verdad? Eh, por cuestiones de tiempo y por gusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero aquí vamos a crear, abajo de esto vamos a crear un método public que va a retornar una lista, que esto va a ser Java útil, y ¿qué lista de qué va a ser? Va a ser una lista de objetos de tipo alumno, de la entidad alumno. Todos, y esto acá. Perfecto. Entonces, acá simplemente, ¿por qué? ¿Cuál es el chiste del repositorio? En primer lugar, nos va a ahorrar las consultas nativas, cd, old, from, eh, alumno, hacer ese query de manera, digamos, tradicional. Aquí solo vamos a hacer sr, perdón, return sr.finAll. Y con eso ya vamos a devolver todo lo que esté en nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, solo con hacer eso, ya tenemos que nos regresa todo lo que tenemos en la base de datos. Vamos a crear otro que va a ser vamos a probar esto una vez, porque así aclaramos la duda que imagino que bueno, algunos de ustedes tienen, que es por qué aquí puse estudiante y aquí puse todos y cómo se relaciona esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consultas HTTP? ¿Por qué se llaman verbos HTTP? Y todas esas cuestiones ahorita van a salir un poquito resueltas. Yo ya tengo aquí, eh, utilizo lo que es Postman. Postman es una herramienta que nos sirve para hacer consultas a un backend o a una API. Entonces, como tal, acá podemos observar que se llama http dos puntos guión guión barra barra localhost 2.8585. Luego dice estudiantes, estudiante. Eso quiere decir que va a ir a consultar a esta clase. ¿Por qué? Porque yo lo puse aquí en request mapping. Luego viene la siguiente barra y dice todos. Quiere decir que yo voy a ir a consultar este endpoint. Y es del tipo de verbo get. Este lo configuro acá. Get. Miren todos los verbos que espero yo después de ver. Lo voy a poner ahí. Post, put y delete. ¿Verdad? Ahorita, si yo hago la consulta, va a salir vacío. Ojo, ahorita les va a dar un error. ¿Por qué? Si yo ahorita levanto acá, vamos a ver configuración. ¿Dónde estás? Conferencia.
Le doy correr. Ok. Espero que no haya ningún error. A ver. Imagino que puede ser que sí haya errores. Vamos a ver. Bueno, no hay error. O que no he ejecutado ningún. O sea, el código está bien, pero no ha realizado ninguna consulta, entonces no ha dado problema. Yo vengo acá y genero la petición, me va a dar un error. Porque básicamente, ahorita está corriendo en el puerto. Primero que nada, está corriendo en el puerto 8080. Segundo, no hay conexión. Y aunque yo ponga aquí puerto 8080, me va a seguir generando ese error. ¿Ok? Entonces, como tal, no podemos ahorita todavía estructurar esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir acá a nuestra conferencia y vamos a ir a acá terminamos en lo que es el código. Vamos a ir a My Resource y Application.properties. Acá vamos a ir pegando algunas consultas que yo ya los tenía aquí preparados porque ya vamos contra el tiempo. Pero los voy a pegar y se los voy a explicar. Bueno, entonces tenemos estas. Primero que nada tenemos un URL que va a ser, que vamos a utilizar JDBC, que va a ser de Oracle y va a ir al localhost 1521 y con este grupo de base de datos. Esta es pura configuración de la base de datos. Eso no se preocupen mucho. Luego tenemos un username. El username de la base de datos, en este caso yo lo tengo como Luis Model Mapper. Y también les genera la contraseña de la base de datos. Luego tenemos un Spring y tenemos que va a ser de Oracle Driver. Vamos a utilizar Oracle Driver. Luego tenemos que vamos a utilizar Hibernate y no vamos a autogenerar. Esto sirve para que ustedes no tengan que crear la tabla, pero en este caso nosotros ya la creamos, entonces le ponemos que no lo vamos a utilizar, porque hacer el auto DDL quiere decir que ustedes van a solo configurar la clase y automáticamente se construye la base de datos. Yo no lo recomiendo porque no saben ni qué creó en la base de datos, puede ser que desconfigure algunas cosas que ustedes tal vez no sepan y les va a causar problemas y todas esas cosas, entonces mejor no. También tenemos el JPA Show SQL, que eso nos va a servir para el momento de hacer la consulta, pues aquí va a mostrar cuál va a ser nuestra consulta que se realizó y va a ser corriendo al puerto 8585. Lo guardamos. Acá si nosotros hacemos un get, va a dar error y nosotros creamos un 185. Ahí estamos, ya generó un OK. Entonces, ya con esto, pues acá como pueden observar, Hibernate informa cuál es la consulta que se hizo en la base de datos, un select que consultó todas las columnas y from alumno. ¿Ok? Entonces, como tal, ya tenemos acá nuestro get. Pero ahora nuestro get, el problema es que está vacío, porque no hay nada en la base de datos. Si nosotros venimos aquí a nuestro gestor de base de datos, podemos observar que en datos no hay nada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para no tener que hacer aquí un insert de manera tradicional, pues vamos a hacerlo aquí a través de otro verbo HTTP. ¿Cuál es este verbo HTTP? Pues va a ser el post mapping, que es otro de las anotaciones que vimos en la presentación. Post mapping, que es de Steamboat Web, y este va a tener como path, le vamos a definir guardar. Que vamos a guardar nuestras entidades, ¿ok? Luego va a ser un public y este como tal va a devolver una entidad llamada alumno, ¿verdad? Alumno. No. Bien, ya está importada la clase. Aquí está. ¿Ok?
alumno y se va a llamar el método guardar. Aquí dentro del guardar pues va a requerir que nosotros enviemos una estructura. En este caso va a recibir un JSON. Para esto utilizamos la notación request body. Body. Aquí está. Request body. Y va a ser mapeada como una entidad tipo alumno. Y esta la vamos a llamar alumno con minúsculas. ¿Okay? Ya acá ya nos genera esto. Guardar. Alumno. Y ahorita genera error porque no hemos hecho return todavía. Y la magia del repositorio va. Return sr.send. Ya mandamos la entidad, que en este caso nuestra entidad va a ser alumno. Punto y coma y listo. Ya con esto ya podemos guardar directamente a nuestra base de datos. Aquí ya tenemos el alumno, lo mandamos y listo. Pues con esto ya lo guardamos. Con esto nos ahorramos hacer el insert de manera tradicional en nuestra base de datos. Ahora, vamos aquí al guardar. Va a ser otro verbo HTTP, que este va a ser de tipo post, lock, por eso se llama verbo HTTP, porque tiene aquí se va a comunicar por ese medio, del localhost que se está corriendo en mi máquina, y 8085, estudiante, guardar. Verifiquemos, va a ir apuntando a mi localhost, puerto 8085, donde especifiqué el puerto 8085 en nuestra application properties, server port. Y ¿cómo sabemos dónde voy a consultar? Estudiante y al endpoint guardar. ¿Qué tipo de verbo es el endpoint guardar? Tipo post. Tipo post. Aquí estamos. Luego ponemos que va a enviar un archivo raw.json y le mandamos lo que nosotros creamos acá. Por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de su auxiliar. Por ejemplo, vamos a mandarlo aquí. Diego. Witter. Y acá lo vamos a poner correo Dieguín. Bueno, por ejemplo, lo mandamos y lo que hace es que retorna el mismo objeto el que guardó en la base de datos. Nosotros nos vamos al método de traer todos los estudiantes, pues ya nos va a retornar que tenemos un estudiante, que es Diego Witt. Entonces, aquí podemos comprobar que sí nos funcionó correctamente y podemos ir también al gestor de base de datos, también llamado DBMS, y acá lo vamos a consultar y podemos observar que Diego Witt ya está registrado en nuestra base de datos. Ok, entonces creo que no nos va a dar tiempo de mostrar los demás verbos así poco a poco, sino que va a tocar que hacerles un copy paste, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez me interesaría ver el de eliminar. Tenemos aquí un delete mapping. Lo voy a pegar y lo voy a ir explicando, ¿sí? Acá tenemos el delete mapping, que es otra notación que va a ser el eliminar, y por medio de la ruta le vamos a mandar qué ID queremos que elimine. Esto no se preocupen porque eso ya es otro rollo cuando ustedes están gestionando un usuario que está logueado en una página, por ejemplo, cómo van a traer su ID, eso ya es ya son otros 20 pesos, dirían, ¿va? Entonces, acá tenemos un public, este no va a devolver absolutamente nada, por eso es que el tipo void, y pues se va a llamar eliminar, y en la path variable, en este es diferente, ¿sí? Porque en el caso de nosotros, el request body lo mandamos como un JSON. Cuando queremos un JSON, mandamos como un request body. Requiere un cuerpo dentro de la petición. Y en el caso de eliminar,
lo vamos a mandar por medio de la ruta, que va a ser el path variable. En el path, ahí metido, el path. Entonces, ¿cómo vamos a guardar este ID? Simplemente lo encerramos entre corchetes y el ID, y entonces ya creamos un tipo de objeto cualquiera, en este caso optional tipo alumno, y pues vamos a ir a traer find by ID. Aquí es llamamos el repositorio punto find by ID y le mandamos el ID. Esto lo que va a hacer es que va a traer el alumno de la base de datos. Una vez que lo traiga, verificamos que sí exista con isPresent, y si sí existe, simplemente repositorio, mira, eliminame hasta alumno. Y con eso ya lo elimina de la base de datos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Ya tenemos ahí guardado, si se dan cuenta, al yo modificar algo de acá, eso es lo que le decía la función de DevTools, que cuando usted verifica que vamos a poner un espacio, eso que no va a afectar nada al código. Cuando le doy control S, algo se va a guardar, él solito apaga el servidor, lo reinicia y lo vuelve a levantar. Entonces, es un truquito ahí que les va a ayudar y les va a servir bastante, ¿verdad? Para ahorrarles tiempo. Vamos a ir al siguiente ejemplo, que es, vamos a consultar la misma ruta y el mismo puerto, vamos a ir a consultar a estudiante, y de ese estudiante vamos a utilizar el endpoint, eliminar, y le vamos a mandar el ID. Ok, pero el ID de Diego es, aquí lo dice, es el ID 2. Entonces, por medio, ¿cuál es la diferencia entre body, request body y param? Entonces, que cuando usamos request body lo mandamos dentro de un JSON acá, pero cuando utilizamos este otro, que es el path variable, perdón, lo confundí ahí, es que lo mandamos por medio del path, o también denominado ruta. Acá mandamos el barra eliminar 1. En este caso, vamos a eliminar a Diego, que tiene el ID 2, lo enviamos, y dice que todo lo hizo bien, un status 200, que es un status OK, request successful. Aquí ya dice que eliminó, y pues vamos a ir a ver a la tabla, actualizamos, y ya no está Diego en la base de datos. Entonces, acá podemos ir comprobando que sí funciona nuestro método. Vamos a aplicar el último, espero todavía de tiempo, bien, hay 12 minutos. Tenemos este último que es el put mapping, que es el más complejo, pero se lo voy explicando cómo funciona la lógica. Entonces, acá vamos a ir recibiendo dos. Aquí vamos a mezclar el request body y el path variable. ¿Cómo vamos a ir haciéndolo? Vamos a ir el endpoint, se va a llamar actualizar, y va a recibir un ID. Y acá nosotros tenemos un public, que va a ser es un método que va a devolver un alumno, va a actualizar, así se llama digamos la función, va a recibir un path variable, que este quiere decir que viene de la ruta, y un request body, que va a ser un alumno, que este lo vamos a llamar alumno actualizado. Es decir, este va a ir tanto en la ruta como también vamos a tener que mandar un archivo JSON. Entonces, primero que nada, como siempre, mandamos a traer al alumno a la base de datos, así como hicimos con el eliminar. Verificamos que el alumno sí existe, y si existe, vamos a crear una copia. Vamos a hacer por guardar alumno existente.get, ¿verdad? Vamos a obtenerlo. Si es alumno.get, vamos a darle por guardar punto, vamos a hacer referencia a este objeto, punto set nombre. Aquí vamos a hacer uso de los getters y setters que creamos, ¿verdad? De la encapsulación. Entonces, alumno actualizado punto get nombre. Del alumno que recibimos, o sea, los datos nuevos que vamos a cambiar al alumno, y lo vamos a guardar. Ya se hacemos por guardar punto set apellido, alumno punto actualizado punto get apellido. Y así nos vamos a ir con cada una de los atributos que vamos a ir viendo. Entonces, una vez ya teniendo todo esto creado, todo esto modificado, le damos el punto 6, y pues ya automáticamente pues ya tenemos
actualizado nuestro estudiante. Si no pasa nada de esto, simplemente retorna un null, ¿verdad? Eso es para, digamos, pasa el caso que no llega a fallar algo, no encuentra al alumno, entonces simplemente retorna un null. No es lo correcto, digamos, lo correcto es estructurar pues, un response más elaborado, pero ahorita pues, no me quise complicar mucho porque no también nos iba a confundir aún más. Entonces, prefiero que se lleven lo básico. Entonces, primero que nada, como ahorita no tengo a nadie porque los eliminé, vamos a guardar otra vez a este compañero, Diego Witte. Luego le vamos a actualizar. Diego Witte ahorita se fue creado con el ID 3. Entonces, en el actualizar, tenemos que mandar el ID 3 dentro de la ruta y un archivo JSON que va a tener ahora mis datos. Le doy send y torno a ustedes. A ver qué pasó aquí. Actualizar. O no se levantó esto, una de dos. Puede ser que sea una novatada. Sí, miren, es una novatada aquí. Eh, Esto fue error mío, es una novatada. ¿Qué pasó aquí? Aquí, si se dan cuenta, tira un asterisco en la ventanita del ID de la clase donde estoy haciendo todo. Esto quiere decir que no le di guardar. Entonces, al darle control S, aquí también miren el funcionamiento del DevTools. Al darle control S y guardar, automáticamente él está reiniciando apagándolo y volviendo a encender. Y ya con eso puedo darle enviar y ya lo va a actualizar. Entonces, ya con eso vamos a ver aquí. Se dan cuenta, ya el usuario ya tiene mis datos. Entonces, ya con esto va a ser bastante más fácil poder manejar todas estas cuestiones de la creación de los alumnos y poder hacer diferentes consultas a la base de datos, tanto insert como consultas, sin tener que hacer los query nativos. Los query nativos son todos estos que ustedes ven acá. Update, los select. Entonces, en vez de hacer eso a patita, digamos, mejor lo hacen con solamente hacer punto repositorio.final, repositorio.save, repositorio.delete y repositorio.save. O sea, con eso ya ustedes lo hacen y pues se ahorran un montón de trabajo, ¿verdad? Entonces, como tal, creo que posiblemente sí me dé tiempo, así que vamos a probar. Hay una nueva que ustedes se van a poder ahorrar. En vez de hacer estos getters y setters, si yo vengo y elimino estos getters y setters, ahorita me va a dar un error. El nombre aquí, getters y setters de todo esto. Y se dan cuenta, bueno, ahorita corrió porque el DevTools lo que hace es que evita esos problemas, ¿verdad? Pero se dan cuenta aquí ya apareció unos errores, porque todos estos getters no están y todos estos setters tampoco. Entonces, por eso generó el error. ¿Qué vamos a hacer? Para esto, aquí viene el uso del archivo pump.xml. Acá ustedes lo que van a hacer es que van a ir a buscar a Google y van a buscar la página llamada Maven Repository. Repository. Con acá es la primera que les aparece, está en azulito. Y esta lo que va a hacer es un repositorio de toda la librería que podemos incluir. Entonces, dentro de Maven. Entonces, aquí vamos a buscar la que es Lombok, así como aquí. Vamos a buscarlo. Y como pueden observar, siguen en pantalla todavía, ¿no? Preguntas que me dio un error aquí de red. Ahí estamos, entonces no hubo problema. No he dicho nada entonces. Aquí aparece Project Lombok, es este primerito. Le dan aquí clic
Y como pueden observar, aquí están todas las versiones que hay de Lombok. Yo les recomiendo usar siempre la más actualizada porque es la que está, digamos, a prueba de error. Hay veces que les aparecen aquí que hay unas que están como que no son las versiones estables, pero en este caso, pues, no aparece. Entonces, vamos a usar la más reciente, que es este, punto 40. Acá, todo esto lo que les pueden hacer como más o menos eh, le da una descripción de para qué la librería, que, pero lo que nos interesa aquí en la parte de abajo, maybe, y acá nos dice que acá podemos copiar y pegar esto, bien, esta es la dependencia para poder utilizar Maven dentro de Spring Boot. Vamos al archivito que les había comentado, solo voy a cerrar esto porque si no me van a corregir, es el proyecto conferencia, pom.xml. Acá nos vamos a ir hasta abajo. Voy a chiquitar un poquito esto ustedes. Vamos a ver dónde está el. Acá. Bueno, acá están todas digamos, la configuración de nuestro proyecto. Tenemos acá todas las configuraciones y la versión de Java, pero lo más importante que ahorita quiero que ustedes vean son las dependencias. Aquí están las dependencias, que es lo que explicaba al inicio. Esto es todo lo que vamos a ir utilizando. Hasta abajo está donde terminan las dependencias. Lo que vamos a hacer es agarrar, dar unos espacios y pegar lo que nos generó, lo que fuimos a traer de esta página. Entonces ya con esto, solo le damos, lo vamos a bidentar para que no se vea feo. Y acá le vamos a dar clic derecho y run as install, Maven install. Yo les recomiendo que hagan siempre eso para poder, digamos, incluir la nueva dependencia que se está incluyendo en el archivo pom.xml. De esta forma, pues ya no, ya se, digamos, se evitan estar eh, teniendo problemas de que tal vez no se guardó como es el, el, la dependencia que instalaron y puede generar problemas, ¿verdad? Entonces, acá como tal, ya creo que ya volvamos a detener el proyecto. Vamos a darle otra vez por cualquier cosa. Para que vean, porque ahorita como lo estaba ejecutando, creo que no enseñó cómo es el proceso. Pero acá está el proceso, ¿ven? Empieza a instalar todas las dependencias, se hace los tests, Spring, y hasta de último, creo que genera que todo salió bien. Vamos a ver. Usamos los dedos porque así sea. Y listo. Acá como dice build success. Entonces el build está correctamente y todo salió como lo esperaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Si yo vengo y le doy a correr, dice que existen errores, ¿verdad? Que evitan que este se ejecute correctamente. Y se puede proceder a ejecutar a la fuerza, digamos, pero no es recomendable. Entonces, acá me sigue generando siempre los mismos problemas de los getters y setters. Y lo que hace el logbook es que aunque ustedes no hayan creado los getters y setters, solamente con aquí arroba data, y se dan cuenta aquí dice data, que es del logbook. Le dan enter, le dan guardar, y automáticamente, miren, quitó los errores de getters y setters de aquí del servicio. Y ahora si le damos curar, corrió sin ningún problema. A ver, corrió sin ningún problema. Y vamos a ver que todo está funcionando bien. Vamos a solo consultar este de todos. Y como pueden observar, sigue respondiendo nuestra API sin ningún problema. Entonces, creo que hasta ahorita ya se cumplió el tiempo. No sé si tienen alguna duda. Como que lo último, ¿verdad?
¿Hay alguna duda, compañeros? Bueno, entonces, Diego, fue un gusto poder apoyarte ahí con el proceso de esta conferencia. A los compañeros, solo si podrías pasar al repositorio. Ah, sí, cierto. Gracias.